dónde iré yo? ¿Qué podré hacer? Francamente, querida, eso no me importa. No debería dejarle ir, no. Habrá algún medio para hacerle volver. Dígale al sargento que lleve el equipaje del señor Laszlo. Claro, Rick, lo que usted diga. Lleve el equipaje del señor Laszlo al avión. Sí, señor. Por aquí, por favor. Si no le importa, ponga usted los nombres. Así será más oficial. Piense usted en todo, ¿eh? Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo. ¿Pero por qué mi nombre, Rick? Porque te vas en ese avión. Pero es que tú no vas a venir. Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado. No, Rick, no. Anoche dijiste... Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces. Pero, Rick, escucha... Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis? Me temo que Strasser insistiría en ello. Dices eso para que me vaya. Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. Bella. ¿Has vuelto? Pues claro que he vuelto. No podía dejar que... Oh, todo ha sido culpa mía. Ojalá hubiera llegado antes. Puede que sea mejor así. No, no digas eso. Te pondrás bien. Y ya estamos juntos y todo va a salir bien. Ya lo verás. Menos. He podido verte por última vez. Nothing can bring back the hour of splendor in the grass, glory in the flower. We will grieve not,
rather find strength in what remains behind. Friend of mine, it's the end, sweet friend of mine. Time seems to be friend of mine. It's the end, sweet friend.